Creemos en el Señor, creemos en el Dios Padre, creemos en su Hijo Jesús, creemos en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene toda autoridad para guiar y conducir nuestras vidas. Vamos a orar y pedimos la bendición de Dios en esta mañana para todo su pueblo. Señor, nosotros estamos agradecidos que podemos estar en esta mañana en tu casa, casa de oración, casa donde tú te muestras con poder, casa donde tu palabra es predicada, casa, Señor, donde venimos ávidos de escuchar tu voz, de que tu Espíritu puede hablar y ministrar nuestros corazones. Este es tu pueblo y nosotros somos tu iglesia y pedimos tu bendición en esta mañana para cada uno de los que estamos aquí. Y pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones como un manantial de agua de vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nos toca hablar acerca de la Biblia. Y hemos venido en los domingos anteriores hablando acerca de lo que creemos. Y el primer domingo dijimos que creemos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo domingo dijimos que creemos que el Dios de la Biblia es un Dios personal y se preocupa y se interesa por mí. El domingo pasado dijimos que tenemos una relación con ese Dios de la Biblia por la gracia de Dios. No nos podemos... Es un regalo que Dios nos da por medio de Jesucristo, que es el Salvador, que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Hoy vamos a proclamar que la Biblia es la palabra de Dios. Miren lo que dice el próximo slide. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Se ve bien? Dice, leemos. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y tiene derecho a dictar mi creencia y mi conducta. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y tiene derecho a dictar mi creencia y mi conducta. El versículo que tenemos como texto lema hoy, o como para usarlo hoy en la predicación, está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a volverlo a leer. Yo pido que pasen atrás. Vamos a volverlo a leer. Léanlo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjense qué interesante. Cuando yo era niño, y todavía lo cantamos en nuestras iglesias, cantábamos una canción que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y venía la segunda parte, decía: la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia. Bueno, yo voy a usar esa segunda parte. Estoy un poco afónico y desafinado, pero dice la Biblia, la Biblia es la Biblia deletreada, ¿no? Algunos se están preguntando, ¿qué es lo que es la Biblia? Bueno, es la Biblia deletreada, Biblia. Bueno, la Biblia dice, en primer lugar dice, ¿es el libro de quién? De mi Dios. La Biblia es el libro de quién? De mi Dios.
Miren, en este versículo que leímos dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Cuando se habla en la Biblia de inspiración, se habla de ese soplo de Dios. De ese, la palabra que se use, theos, nous, o sea, tiene que ver con ese soplo de Dios. Neuma tiene que ver con espíritu, con soplo, con aire. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios, fue soplada por Dios. Ahorita vamos a ver quiénes escribieron la Biblia, cuántos autores y todo eso, pero detrás de todo está el obrar de Dios. Y voy a explicarlo de esta manera. Miren, hay muchas evidencias acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios, pero yo he recogido 3 evidencias del origen divino de la Escritura. La primera evidencia es la unidad. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años, o sea, desde que se escribió el primer libro de la Biblia hasta que se escribió el último libro de la Biblia, pasaron 1600 años. ¿Ustedes saben lo que es eso? 16 siglos, 1600 años. La Biblia fue escrita en 3 continentes. Fue escrita en Europa, en Asia y en África, en el norte de África. La Biblia también fue escrita en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, griego koineo, griego común. La Biblia fue escrita por 40 autores humanos, 40 autores humanos. Estos autores eran de diferentes lugares y de diferentes clases sociales. Tenemos profesionales como Lucas, que era médico, o como Pablo, que había sido educado en la mejor universidad de Jerusalén, y tenemos gente campesina como Amós, o como Pedro, que era un pescador, o sea, de diferentes clases sociales. Sin embargo, cuando usted comienza a leer la Biblia, desde el principio hasta el final, es increíble la coherencia y la unidad que hay en la Biblia. Porque la Biblia es una historia de amor, del amor de Dios para el ser humano. Dios creó a un mundo, empieza en Génesis con la creación, y puso a 2 seres humanos en ese mundo para compartir su gloria. Dice que lo hizo a imagen y semejanza de Él, y para tener comunión con esos seres humanos. Puso toda la creación debajo de sus pies. Y comienza esa historia de amor. En el capítulo 3 de Génesis se rompe la relación a causa del pecado del ser humano. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios levanta un pueblo, que es la nación de Israel. ¿Con qué propósito? Levanta ese pueblo para decir, yo voy a bendecir a este pueblo, voy a actuar en este pueblo, voy a darle mis mandamientos a este pueblo, voy a mostrar mi gloria a este pueblo, para que todos los pueblos de alrededor, al ver mi presencia en ese pueblo, puedan acercarse a mí y reconocer que yo soy el único Dios verdadero. Entonces, Dios levantó ese pueblo de Israel. Lo que pasa es que el pueblo de Israel también falló en la misión. Ellos a veces se acercaban a Dios y a veces se separaban de Dios. Adoraban ídolos y volvían a Dios. Cuando se alejaban de Dios, las cosas le iban mal. Entonces, como le iban mal, volvían a Dios. Señor, perdónanos, dan una nueva oportunidad. Dios es Dios de nuevas oportunidades y le daba una nueva oportunidad al pueblo. Entonces las cosas le iban bien. Y cuando las cosas le iban bien, se empezaban a olvidar de Dios. Y cuando se olvidaban de Dios, las cosas le iban mal. Y cuando le iban mal, entonces tenían que volver a Dios. Señor, perdónanos. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, es la historia de un pueblo que se acerca a Dios y le va bien. Dios muestra su gloria en ellos. Y un pueblo que se aleja de Dios, empieza a adorar a otros dioses, cae en pecados horribles y le va mal. Y entonces tienen que volver a Dios. Y esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Léanlo para que usted vea. Fracasada esa historia, entonces Dios en su amor y misericordia levanta un plan. Y ya Él tenía de la eternidad ese plan. Y viene a la tierra entonces el Hijo de Dios Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, lo decíamos el domingo pasado, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Jesús vino del cielo
cargó el pecado de nosotros en la cruz del Calvario y nos abrió un camino para volver a tener una relación con Dios. Ese Jesús, cuando ascendió a los cielos, dejó un nuevo pueblo, la iglesia. Y en esa iglesia vino a morar del cielo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para guiar a la iglesia a compartir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y tenemos en el Nuevo Testamento entonces todas las cartas dirigidas a las iglesias para que pudieran llevar adelante, ¿qué cosa? La misión, la obra de Dios en este mundo. Y termina la Biblia con el libro de Apocalipsis, hablando de la segunda venida de Cristo y la instauración de un cielo nuevo y una tierra nueva y un mundo lleno, recuperado. Todo lo que se perdió en Génesis se recupera en Apocalipsis. Dice que en Génesis 3 que a causa del pecado vino la muerte, y dice Apocalipsis 21 que ya no va a haber más muerte, porque Dios hará nueva todas las cosas. Es una historia fascinante. La Biblia es una historia unida, empieza desde la creación y termina en la segunda venida de Cristo con el cielo nuevo y la tierra nueva. Una historia tremendamente llena de significado y de propósito. Uno dice, ¿y cómo esta historia se puede enlazar tan coherentemente? Hay una sola razón, porque fue inspirada por Dios, porque fue el soplo de Dios, porque la Biblia tiene un autor y ese autor divino es Dios. Él sopló en aquellos escritores sagrados su palabra para que llegara a nosotros. Miren, es imposible. Imagínense ustedes que usted le diga a alguien, miren, vamos a escribir una historia. ¿Cuánto nos va a durar esta historia? Bueno, vamos a empezar a escribir ahora y la vamos a terminar 1600 años después. Si hubiera sido humana la Biblia, pensemos que la Biblia es humana, dice, vamos a escribir una historia. La empezamos ahora y la vamos a terminar dentro de 1600 años. Pero la vamos a escribir no en un lugar, sino en tres continentes diferentes. Uno va a escribir por allá, otro por allá y otro por allá. Y no la vamos a escribir en un solo idioma, la vamos a escribir en tres. Por allá y por allá. Y no va a ser una sola persona, porque una sola persona no puede durar 1600 años. Entonces vamos a escribirlo entre 40. Entonces, uno escribe en una parte, otro otra parte y otra parte. Trate de pegar esa historia. No va a poder. No va a poder. La única manera que se puede ver la unidad y la coherencia de la Biblia a lo largo de 1600 años, de 40 autores humanos, de 3 idiomas diferentes, de 3 continentes diferentes, es una razón, porque fue soplada por Dios, fue inspirada por Dios. La profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice la carta de Pedro, hablaron siendo inspirados, soplados por el Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso decimos, la Biblia es el libro ¿de quién? De mi Dios. Es soplada por Dios. Y dice, es increíble la unidad de este libro, a pesar de haber sido escrito en las condiciones que se escribió. Segundo punto que quiero compartir. Las profecías cumplidas. Una de las cosas que certifica que la Biblia es palabra de Dios es por las profecías que se cumplen. Pongo un ejemplo. 721 años antes del nacimiento de Cristo, un profeta llamado Isaías dijo que el Mesías iba a nacer de una virgen. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué cosa? Dios con nosotros. 721 años antes del nacimiento de Cristo. 721 años después nace Cristo. ¿Y nace de quién? De una virgen. ¿Y quién le anunció eso a la virgen? Miren, vamos a leer en Lucas. Se le aparece un ángel a una virgen de Jerusalén llamada María y dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A una qué cosa? Virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Y entrando el ángel,
en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracias delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 721 años antes ya Isaías decía: va a nacer de una virgen. ¿Y nació de qué? De una virgen. Pero también el profeta Miqueas dijo: va a nacer en Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 habla de cómo iba a morir. Dice: mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cómo murió Cristo? En la cruz del Calvario por nuestros pecados, como había sido profetizado por Isaías. Si usted lee detenidamente el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar una frase característica del Evangelio de Mateo. Y esta frase dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Mateo enlaza la profecía del Antiguo Testamento, él lo recoge y dice: esto que está aconteciendo en Cristo es lo que dijeron los antiguos. De manera que la profecía se cumple. Y la profecía se cumple porque es palabra ¿de quién? De Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que la segunda evidencia de que la Biblia es palabra de Dios es el cumplimiento ¿de qué? De las profecías. ¿Cuál es la primera? La unidad de la Biblia. El segundo, ¿cuál es la segunda? El cumplimiento ¿de qué? De las profecías. Tercera evidencia de que la Biblia es palabra de Dios: porque tiene poder para transformar vidas. Dijo entonces Jesús, miren lo que dice en Juan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. ¡Qué tremendo! La verdad os hará ¿qué cosa? Libres. La Biblia tiene poder para cambiar al ser humano. ¿Nos ha cambiado a nosotros o no? Ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. La Biblia nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Miren, cuando el ejército americano tomó la isla de Okinawa, en Japón, se dieron cuenta de algo interesante. Se dieron cuenta de que había una aldea en esta isla que era diferente. Las otras aldeas que ellos habían entrado tenían cierto nivel de suciedad, de degradación, de un montón de cosas, pero había una aldea que era diferente. ¿Por qué esa aldea era diferente? 30 años antes, un misionero norteamericano pasó por esa aldea y 2 personas se entregaron a Cristo. Y él tuvo que salir de esa aldea y le dejó ¿qué cosa? Una Biblia. Y solamente una Biblia. Aquellas 2 personas empezaron a leer la Biblia, empezaron a cambiar su vida y empezaron a compartir con los habitantes de esa aldea el mensaje de salvación y lo que la Biblia enseñaba. Como consecuencia de eso, la palabra de Dios fue cambiando esa comunidad. Y 30 años después, cuando el ejército americano entra a Okinawa, ve la diferencia entre esa aldea y las aldeas que estaban alrededor. Y dice que uno de los generales dijo: tal vez nosotros hemos equivocado la manera de cambiar el mundo a través de la guerra. Hay algo que es más efectivo que nuestras bombas. Y es un pequeño libro que cuando llega al corazón cambia la vida. Uno de los padres fundadores de esta nación dijo:
no se puede gobernar una nación sin la palabra ¿de qué? De Dios. La Biblia tiene poder para cambiar vida. La Biblia dice en Hebreo que la Biblia es como espada que penetra hasta partir el alma, ahí en lo más íntimo del corazón, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando uno lee la palabra de Dios y abre el corazón a Dios, esa palabra se encarna en nosotros y te cambia la vida. ¿Y por qué te cambia la vida? ¿Por qué cuando yo leo El Quijote no me cambia la vida? ¿Por qué cuando yo leo El hombre y el mar de Hemingway no me cambia la vida? Pero ¿por qué cuando leo la Biblia me cambia la vida? Porque es el libro de mi Dios, porque es palabra de Dios y tiene poder para llegar al corazón y cambiarnos la vida, porque es inspirada por Dios, porque vino del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice en el versículo de 2 de Timoteo que tenemos como así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es qué cosa? Útil. Tiene un valor. ¿Útil para qué? Para enseñar, para reprender. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, la Biblia te dice, no está bien. Pero no solamente te reprende, sino te dice, para corregir, dice, eso no está bien, esta es la manera en que está bien. Para instruir en justicia, para enseñarnos a vivir una vida justa, a fin de que el siervo de Dios, hombre y mujer de Dios, estén enteramente capacitados para hacer el bien, para toda buena obra. No es posible poner la Biblia en el corazón, aceptar su enseñanza y seguir haciendo el mal. No, porque la palabra de Dios te cambia la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hay un misionero en el sur de Argentina que él es muy gracioso y él es de apellido Boreski, porque él es descendiente de ruso. Y entonces él es misionero en el sur de Argentina, fundando iglesias. Y él cuenta la historia de su papá, que su papá vendía libros y muebles, y su papá iba por los pueblos predicando el evangelio. Pero dicen que tenía un perro, que era súper malo ese perro. Era un destructor de todo. Y el papá un día llegó a un lugar, en una casa donde se iban a reunir un grupo de personas, y él iba a predicarle la palabra. ¿Y qué hago con el perro? Andaba con el perro. Dice, mira, voy a hacer algo, voy a dejar el perro aquí en la camioneta. Y dejó el perro encerrado en la camioneta y se fue a predicar. Y él tenía 2 Biblias, una se le quedó en la camioneta y la otra se la llevó. Y cuando regresó de esa reunión, dice que el perro le había mordido toda la camioneta y había hasta mordido la Biblia, se había comido hasta un pedazo de la Biblia. Pero dice Boreski que después de eso, el perro se puso mansito. Y él decía, la Biblia hasta cuando un perro se la come, le cambia la vida, lo pone mansito. No, él decía. Y es una historia jocosa, pero en ello encierra una gran verdad. La Biblia tiene poder para cambiar vida, porque me ha cambiado la vida. ¿Y por qué? Porque es el libro de ¿quién? De mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La segunda parte del mensaje dice, fíjense, en ella solo ¿qué cosa? Confío ¿qué cosa? Si la Biblia es el libro de mi Dios, si es la palabra inspirada de Dios, entonces tiene un valor, yo puedo confiar en la Biblia, porque no es humana, es de ¿quién? De Dios. Es el manual de Dios para mi vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me doy cuenta que en esa palabra está implícito todo el amor de Dios y la gracia de Dios y la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios para que yo viva una vida buena. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es el libro de mi Dios. Entonces, como es el libro de mi Dios, nosotros tenemos un principio espiritual. Como iglesia bautista tenemos un principio espiritual, y es que la Biblia es nuestra única norma de fe,
de práctica y de vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos lo que dice la Biblia, aceptamos la enseñanza de la Biblia, vivimos de acuerdo a qué, a la palabra de quién, de Dios. Para nosotros la Biblia es la máxima autoridad de fe. Hay alguien que dice, yo tuve un sueño y tengo un mensaje de parte de Dios. Entonces nosotros lo miramos. A ver, ¿cuál fue el sueño? Yo tuve tal sueño y Dios me habló y todo eso. Entonces nosotros vamos a la Biblia. Si el sueño que le habló a este tipo, a esta persona, está de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces lo creemos. Si no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo creemos. Le digo, mire, duerma mejor y siga soñando cosas, pero no diga que son de parte de Dios, que lo que tuve pesadilla por la noche. Se acostó lleno y tuvo un sueño, pero si no es bíblico, entonces no diga que es de parte de Dios. Porque Dios no va a decir nada que contradiga, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, nosotros basamos nuestra fe en que en la Biblia, si viene alguien a predicar y dice, porque la Biblia dice tal cosa, nosotros decimos, ¿cómo? Entonces vamos, ¿qué cosa? A la Biblia. Si dice lo que dice la Biblia, le creemos. Si no dice lo que dice la Biblia, entonces no creemos. Porque nosotros creemos que como la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad máxima en qué? En nuestra vida, no es lo que dice el pastor. No es lo que dice alguien iluminado, no, es qué cosa, la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, hay que instruir la Biblia. Hoy hay mucha gente engañada en las iglesias y en muchos lugares porque no leen la Biblia y se dejan engañar por cualquier pelagato. La Biblia dice que teniendo comezón de oír en los postreros tiempos, la gente apartará de la verdad el oído y se volverá, ¿qué cosa? La fábula. Dios me habló, un ángel bajó del cielo, bajó fuego, no sé qué, y la gente está fascinada con los ángeles y los fuegos y todas esas cosas, cuando eso está en contra de, ¿qué? De la palabra de Dios. Y la mayoría de todos esos engañadores, dice la Biblia, que el Dios de ellos es su vientre. ¿Qué significa? Que lo que están queriendo es sacarle plata a la gente, por ignorante y por necio, por no conocer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿en quién yo confío? En la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero promulgó las 95 tesis, diciendo todo lo que estaba mal en la Iglesia Católica, lo citaron a un concilio y le hicieron dos preguntas. Estaban los obispos, estaba el emperador y estaba un tribunal inquisitorio y le hicieron dos preguntas. ¿Tú escribiste esos escritos? Él dijo sí. Segunda pregunta. ¿Te retractas de eso que escribiste? Y Martín Lutero se quedó mirando y dijo, denme un tiempo. ¿Puedo venir mañana? Se fue, regresó luego y dijo, a menos de que ustedes me convenzan por la Sagrada Escritura, no por lo que ustedes creen, sino por la Biblia, que lo que está escrito ahí está mal, yo no me puedo retractar. Mi fe está cautiva a la palabra de Dios. Creo lo que creo y que Dios me ayude. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, no en la Iglesia Católica de la esquina. Porque ¿qué diferencia hay entre nosotros y los católicos? Nosotros creemos que la Biblia es mi autoridad porque vino ¿de qué? De Dios. Los católicos dicen que la palabra de Dios llega por la Biblia, pero además por la tradición de la iglesia, por lo que enseñan en la iglesia. Cuando uno lee la tradición de la iglesia se da cuenta la cantidad de veces que han cometido errores, han vuelto para adelante, han vuelto para atrás, han dado para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque la tradición de la iglesia no es la Biblia, no es inspirada por Dios. Pero nosotros creemos que la Biblia es el libro de ¿quién? De mi Dios. Por eso en ella solo confío yo. Parece un cántico sencillo, pero tiene una verdad profunda. Perdón. Miren lo que dice este hermoso salmo. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo,
sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos, tus principios bíblicos, para que se cumplan. ¿Cómo? Fielmente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la Biblia no dice, esto me gusta, sí, lo vivo. Esto no me gusta, no lo vivo. No. Toda la Escritura, toda, es inspirada ¿de quién? De Dios. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a qué? A toda la Escritura. Yo tenía un familiar, ustedes han visto esas cajitas promesas de Dios, ¿no? Y ese familiar se levantaba todas las mañanas y agarraba una promesa. La leía y decía, no, esta no me gusta. La ponía y agarraba otra. Iba agarrando promesas hasta que agarraba una que le gustaba. Esto es lo que Dios me quiere hablar. No. La Biblia es el libro, ¿qué cosa? De mi Dios. Y es la autoridad en mi vida para cumplirla fielmente. Toda la Biblia. Porque es palabra de Dios. Miren, cuando Jesús oraba por sus discípulos en Juan, capítulo 17, versículo 17, él oró así: santifícalos en tu verdad. En la Biblia dice, tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero traer una aplicación. Miren las aplicaciones que vamos a tener. Primero, la Biblia es el lente por el cual nosotros debemos mirar ¿qué cosa? Al mundo. Eso se llama tener una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa? Que yo entiendo la Biblia, me apropio de los principios de la Biblia y miro al mundo a través del lente que es la palabra de Dios. ¿Van entendiendo esto? Pongo un ejemplo. Estamos viviendo en una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Una de las grandes batallas últimas es lo que se llama la ley del matrimonio igualitario. ¿Qué significa? Que tú puedes casarte con un hombre, con una mujer, y ahorita se va a aceptar la poligamia y todo, o sea, y es la moda. Si tú dices que estás en contra de eso, te dicen que tú eres un retrógrado, que tú eres un fanático y te acusan y te maltratan. Entonces uno dice, bueno, la sociedad dice esto, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces uno va a la Biblia y encuentra que Dios creó a un hombre y una mujer y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces uno viene a la sociedad y dice, miren, ustedes pueden decir lo que quieran, ustedes pueden hacer las leyes que quieran, pero para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y dicen, bueno, ¿y por qué tú dices eso? Porque lo dice la Biblia, que es el libro de ¿qué? De mi Dios. Y yo tengo una visión, una cosmovisión, ¿qué cosa? Cristiana. Por ejemplo, la Biblia me enseña que el pecado ha afectado a la humanidad. Y al afectar a la humanidad lo ha degradado todo. Pero la Biblia me enseña a tener compasión y gracia aún con el pecador. Entonces, yo acepto ese principio bíblico de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y vengo a la sociedad en que vivo, y hay una sociedad que al pecador, al que transgrede la ley, lo mete ¿dónde? En la cárcel. Entonces, digo, ellos por la ley tienen que estar en la cárcel, están condenados. Pero Dios es un Dios de gracia y de misericordia que aborrece lo que ellos hicieron, pero aman al pecador. Entonces, por eso, hoy en casi todas las prisiones de Estados Unidos hay un ministerio cristiano, ¿para qué? Para presos, para decirle, ustedes hicieron mal, pero Dios les puede dar una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y su pecado puede ser perdonado por Dios, aunque ustedes tengan que cumplir con la sentencia de ley, pero Dios le da una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Por qué tú haces eso? Tú lo haces porque tú tienes una cosmovisión cristiana de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, tú dices, lo que hizo no está bien, pero aún así detrás de eso hay una persona esclavizada por el pecado que necesita conocer a Cristo, y si Dios llega a su vida puede ser transformada. Eso es tener una cosmovisión, ¿qué cosa?
cristiana. Es mirar las cosas con el lente de Dios. Es mirar las cosas a través de la Biblia. Es decir, cómo Dios mira esta situación. Hoy estamos enfrascados en una campaña presidencial en los Estados Unidos y para mí es de terror. Porque aún hay gente que dicen que son cristianos, pero cuando tú lo ves en la práctica, sus planteamientos y sus postulados, tú dices, estos son más políticos que cristianos, porque no miran todas las cosas desde una perspectiva, ¿qué cosa? Cristiana. Hasta Donald Trump dice que es cristiano. Entonces, nosotros debemos mirar las cosas desde una perspectiva, ¿qué cosa? Cristiana. Hillary Clinton dice que es cristiana también. Y todos dicen que son cristianos. Pero dice, ¿realmente son cristianos? ¿Cómo miran la vida? ¿Cómo enfocan lo que la palabra de Dios dice en su plataforma política? Entonces, nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristiana. Mirar todas las cosas a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuentan que en una oportunidad había una señora que vivía en un edificio y había un edificio al frente. Y dice que, bueno, en ese lugar la gente tendía la ropa en los balcones. En Cuba se tiende la ropa en los balcones, en los edificios. Entonces esta señora estaba en su departamento, había un vidrio y miraba a la señora que estaba al lado, tendiendo la ropa y decía, qué mujer más sucia esa. Mira lo percudida que está esa ropa. Esa no sabe lavar. Hay que enseñarle a lavar o decirle que use un mejor detergente. Entonces, al otro día veía a la señora lavar y decía, y no aprende. Mire esa señora, qué sucia que, mire esa ropa, asco. Al tercer día, mira y ve que la ropa estaba limpia. Y dice, parece que escuchó lo que estábamos diciendo. Le dijo al marido, porque mira, ahora que limpia está la ropa, hoy sí lavó bien. Dice, no, mujer, lo que hice fue que te limpié la ventana, que estaba sucia, y no podía ver la ropa limpia que tenía la otra persona. Entonces, a veces nosotros estamos mirando a través de una ventana, ¿qué cosa? Sucia. A través de tradiciones familiares, a través de lo que otros piensan, a través de filosofía que no están de acuerdo con la palabra de Dios, y tenemos que limpiar la ventana. ¿De qué manera limpiamos la ventana? Afirmando los principios de la palabra de Dios para ver las cosas a la manera de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia es el lente por el cual nosotros debemos ver qué cosa, al mundo. Cada vez que se han opuesto a la palabra de Dios, ustedes van a ver todas las consecuencias en el futuro de todo esto, matrimonio igualitario y todo eso. Ayer estaba leyendo yo que hay porque la gente del matrimonio igualitario dice, por ejemplo, dice, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre, atrapado. Entonces ellos le dan la vuelta ahí psicológica. Ayer estaba leyendo yo una mujer que decía, yo soy un gato en un cuerpo de mujer. Y ustedes no saben las consecuencias sociales, ustedes van a ver dentro de años las consecuencias sociales y familiares de toda esta barbarie que nosotros estamos viendo hoy de oponerse a la palabra de Dios. En la década del 60 y 70 empezó una moda psicológica diciendo, a los niños no hay que pegarle, no hay que disciplinarlo porque se le daña la autoestima. Entonces le quitaron la autoridad a los maestros en la escuela, le quitaron la autoridad a los padres. Hoy hay niños que si el papá le dice, pórtate bien, te dice, te llamo al 911. Le quitaron la autoridad a los padres, le quitan la autoridad a los maestros. Y hoy tenemos una sociedad de hijos, de gente que no tiene límite y no tiene respeto por los padres. Y hoy incluso hay hasta terapia de padres abusados por los hijos porque los hijos le pegan a los padres. Y vivimos una sociedad al revés. Entonces hoy la psicología está diciendo hay que ponerle mano firme a los hijos para que ellos puedan crecer de una manera saludable. Cada vez que la psicología o la moda se alejó de la Biblia, las consecuencias fueron funestas. Por eso la Biblia es el lente por el cual nosotros debemos mirar ¿a dónde? Al mundo. Segunda cosa, segunda aplicación. Debemos leer y estudiar la Biblia para comprender la voluntad de Dios.
Miren, nosotros deberíamos ser casi todos especialistas en Biblia. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? Algunos tienen 20, 30, 40 años. Sin embargo, a veces no se saben ni las historias bíblicas. Deberían muchos de nosotros ir a la clase de los niños para empezar a aprender la historia bíblica, porque no se la saben. Y dice, ¿y por qué no la sabemos? Porque no leemos la Biblia. Dice, ay, pastores, que la Biblia es tan difícil de leer. Ese lenguaje que tiene la Biblia. Bueno, cómprese una Biblia en traducción en lenguaje actual, que lo dice en palabras más fáciles. Pero hay que leer la Biblia. Bueno, si uno dice, bueno, yo no puedo leer, no tengo, bueno, entonces escúchela. Pero tenemos que aprender la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. ¿Ustedes saben cómo se llamó al pueblo bautista a lo largo de todo el mundo? Se llamó el pueblo ¿de qué? Del libro. Porque a la iglesia bautista a lo largo de la historia enfatizó siempre en profundizar ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué nosotros en nuestra iglesia tenemos escuela bíblica dominical? Para profundizar en la palabra de Dios. Ya el semestre pasado vimos el libro de Génesis, ahora estamos estudiando Mateo. Después de que termine aquí, da la clase de Mateo. ¿Por qué tenemos el curso de doctrina básica? Para profundizar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque estamos haciendo la campaña Creer. Para profundizar ¿en qué? En la palabra de Dios. Si usted es parte de esta iglesia o visita esta iglesia y usted no profundiza en la palabra de Dios, es porque no quiere, porque espacio hay para profundizar en la palabra de Dios. ¿Por qué los lunes tenemos ese curso donde estamos profundizando en el Evangelio de Mateo para un grupo de 21 hermanos? Porque creemos que nosotros como cristianos debemos estudiar la Biblia para comprender la voluntad de Dios, y esto es apremiante en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Porque vivimos en un mundo contrario a los valores bíblicos, y si no sabemos lo que dice la Biblia, vamos a hacer lo que dice cualquier pelagato o mentecato. Eso son palabras cubanas. Y significa cualquier gente que se levanta a decir, esto es lo que hay que hacer, cuando ni sabe lo que hay que hacer. Hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Miren, le voy a poner una tarea para hoy por la tarde. La estaba pensando. ¿Cuántos de ustedes se han leído el Salmo 119? A ver, levanten su mano. Lean el Salmo 119 hoy por la tarde. Cuando usted lo lea va a decir, esto está muy largo. Léalo, chico. No hay que ser vago. Nos pasamos 3 horas mirando una película. Pero no podemos pasar 15 minutos leyendo el Salmo 119 porque decimos, es muy largo. Nos gusta el 117, que son 2 versículos nada más. Y hoy la gente, en vez de leer la Biblia toda la mañana, ¿ustedes saben lo que hacen? Ay, voy a leer el devocional. Dios te llama. Entonces, estamos con el Dios te llama. Y está lindo, no es que no hay que leer Dios te llama. Tiene pensamientos bíblicos inspiradores, pero la Biblia es la palabra ¿de qué? De Dios. Hay que leerla. Hay gente que cree que el conocimiento bíblico le va a entrar por la axila, porque vienen todos los domingos con la Biblia de brazo. Llegan aquí, van para la casa y la ponen en la cómoda. No, hay que abrirla, hay que leerla. Yo conocí una gente que dormía con la Biblia debajo de la almohada para que le entraran los buenos pensamientos. No hay que sacarla de la almohada porque le va a dar dolor en el cuello. Lo que hay que sacarle, hay que leerla. ¿Y por qué hay que leer la Biblia? Porque es el libro de mi Dios. Porque en ella solo confío yo. Hay que leer la Biblia. Debemos estudiar la Biblia, leerla. Y si no comprende algo, usted me pregunta, le pregunta al pastor Ananías, a los maestros de escuela dominical. Y si nosotros no sabemos, decimos, espérate que lo buscamos. Pero tenemos que profundizar. Miren, yo este año cumplo 20 años en el ministerio. En el 96 empecé el ministerio yo. 20 años cumplo. En septiembre 20 años en el ministerio. Son poca la gente en 20 años que se han acercado a mí a decirme, pastor, yo no entiendo este texto bíblico. ¿Usted me lo puede explicar? ¿Ustedes saben por qué son poca la gente que se han acercado? No porque lo entiendan todo, es porque no leen la Biblia.
Y por más que uno como pastor dice, hay que leer la palabra, la gente no la lee. Yo estoy hablando de otra gente, no de ustedes. La gente no la lee. Así que yo espero que a lo largo del 2016 ustedes vuelvan loco al pastor Ananías preguntándole versículos bíblicos. A mí no, porque estoy muy ocupado. No, y a mí, a todos. Y a los diáconos, llama a su diácono y diga, no entiendo esto. Y si el diácono no entiende, no invente. Diga, espérese que no sé, voy a preguntar. A veces me han preguntado cosas y digo, uy, tengo una idea, pero no la tengo clara. Espérate, voy a investigar, voy a leer bien. Pero que seamos una comunidad, que estemos enfrascados en leer, decir, pastor, no entiendo esto, ¿cómo? ¿Por qué la Biblia dice tal cosa? ¿Qué significa eso? Y ustedes saben qué, cuando uno se mete en la Biblia, tiene menos problemas familiares, con los hijos, con todo, porque la Biblia te va dando ¿qué cosa? Sabiduría. Esa sabiduría del cielo. Entonces, debemos estudiar la Biblia, ¿sí o no? Van a leer el Salmo 119. Y después del 119, si empezamos y no paramos. ¿Por qué le digo el Salmo 119? Porque habla de la bendición de leer y deleitarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y eso es como un estímulo para que usted empiece y no pare. Empiece por el Nuevo Testamento y no pare. Y si no entiende algo, me pregunta. ¿Está bien? O el pastor Ananías. Tercera cosa. Bueno, ahí vamos a ver. Tercera aplicación. Los principios bíblicos deben gobernar ¿qué cosa? Nuestras vidas. Uno no debe guiarse por los sentimientos, ni por lo que digan otros, sino por lo que dice que la Biblia, que es la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, vimos con David, el hijo mío, una película de Margaret Thatcher, la primer ministro de Inglaterra, cuando ella gobernaba Inglaterra. Y esta mujer es conocida como decían como la dama de hierro. Esta mujer conducía el país por principio. Y ella en una parte dijo de la película, los políticos de ahora se mueven de acuerdo a las encuestas. O sea, si la encuesta dice una cosa, ellos dicen lo que dice la encuesta. Si la encuesta dice otra cosa, ellos se mueven. Ella decía, pero nosotros debemos gobernar un país de acuerdo a principios y no de acuerdo a qué, a las encuestas. Terminamos de ver la película y yo le dije a David, ¿qué enseñanza tú sacaste de esta película? Y él me dijo que nosotros debemos guiar nuestra vida por principios. No por sentimientos, sino por principios. Y le pregunté, ¿y de dónde nosotros sacamos esos principios para gobernar nuestras vidas? Y la respuesta fue, de la Biblia, que es la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Ustedes creen que cuando alguien me hace algo malo yo tengo deseo de perdonarlo? No, yo tengo deseo de darle una pedrada, de partirle una pata. Eso es lo que, cuando alguien te daña, ¿cuál es el primer sentimiento que te viene a la mente, hermano? Que le caiga un rayo, que lo reviente. Eso es lo que primero te viene a la mente, el primer sentimiento cuando tú eres dañado, porque es como un mecanismo de defensa, ¿es verdad o no? Pero sin embargo, cuando alguien me daña, yo me siento dañado. Y yo vengo a la Biblia. La Biblia me dice que tengo ¿qué cosa? Que perdonar. Y perdonar es duro. Y muchas veces yo no quiero. Pero yo debo conducir mi vida, ¿por qué? Por los principios de la palabra. Cuando yo oro a Dios y perdono en el nombre del Señor, entonces mi alma se siente aliviada. Y Dios dice, ese es mi hijo, que vive de acuerdo a mis principios. Bendito es el nombre del Señor. Los principios bíblicos deben gobernar nuestras vidas. Yo quiero que al final volvamos a repetir esta verdad. ¿Está bien? Nos ponemos todos de pie y repetimos esta verdad. Leemos todos. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y tiene derecho a dictar mi creencia y mi conducta.
Hermano, nunca tenga temor de decir, yo pienso así y yo actúo así, porque así lo dice la Biblia, que es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Biblia es la palabra de Dios. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre, nosotros bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y penetra nuestros corazones. Tu palabra es útil, Señor. Nosotros la hemos creído. Y por eso, al creer en tu palabra, creímos que somos pecadores, que te fallamos. Al creer tu palabra, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al creer en tu palabra, Señor, aceptamos el perdón y experimentamos la salvación en Cristo. Y al creer en tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tú quieres guiar nuestras vidas por principios eternos, por principios buenos, que tu palabra es un manual para vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Te creemos a ti, Señor, y creemos en tu palabra. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra, Señor, también nos dice que vengan a ti todos los que están trabajados y cargados, que tú lo vas a hacer descansar. Y en esta hora, Señor, queremos dedicar un tiempo para orar, para venir al altar, para poner nuestra vida en tus manos, para hablarte de nuestros corazones a tu corazón, cumpliendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle que vengan al altar, hermano. Vamos a orar, ¿sí? Es tiempo para orar. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ven aquí al altar. Vamos a orar, ¿sí? Pon tu carga en las manos del Señor. Cualquier preocupación, cualquier anhelo, todo ponlo en las manos de Dios. Aleluya. Dios es un Dios fiel y Él nunca miente. Y Él ha prometido acompañarnos en los momentos buenos y malos de nuestras vidas. Él ha prometido cambiar en nosotros aquellas cosas que tienen que cambiar y perdonar nuestros pecados. Si tú tienes algún pecado que confesar, confiésalo y serás perdonado en el nombre del Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia. Si hay alguna carga, alguna preocupación, en tus manos, Señor, la ponemos. Aleluya. Hay poder en Jesús. Él nos da la victoria. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, es un buen momento en esta hora de decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Y hoy he entendido que Jesús vino del cielo y murió en una cruz por mis pecados para darme vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que Él resucitó y hoy está a la diestra tuya, intercediendo por mí. Perdona mi pecado, hazme tu hijo. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, en esta hora intercedemos por tu pueblo.
Aquí está tu pueblo clamando, orando, confiando en ti. Estamos de rodillas, con nuestros corazones elevados a ti, porque tu palabra dice que tú nos oyes y que tú respondes. Y nosotros lo creemos, porque tú nunca mientes. Y pedimos sanidad en el nombre de Cristo para todos los que estamos enfermos. Pedimos, Señor, perdón para todo lo que hemos pecado ante ti. Danos una oportunidad para empezar de nuevo. Pedimos paz para aquellos hogares que están en conflicto, Señor. Hay matrimonios en crisis y pedimos en el nombre de Jesús que tú quites lo que estorba en los matrimonios y traigas tu paz y tu bendición en los hogares. Cambia los corazones, cambia las actitudes de aquellos cónyuges, Señor, que no están actuando bien. Señor, hay hijos rebeldes contra los padres y pedimos que tu gracia les alcance. Señor, que haya paz en nuestros hogares. Hay hermanos que están clamando a ti por provisión, por trabajo. Señor, abre las ventanas de los cielos y bendice a tus hijos. Señor, oramos por toda tu iglesia, para que tu iglesia sea una luz encendida en medio de un mundo oscuro. Y oramos por aquellas personas, Señor, que vamos a invitar para el 14 de febrero, que vamos a tener un culto especial, donde vamos a compartir el más valioso de todos los mensajes del mundo, la salvación en Cristo. Señor, yo oro por los 4 que estoy clamando a ti para invitarlo para ese día. Y oro, Señor, por todas aquellas personas que tú has puesto en el corazón de mis hermanos para que te inviten y puedan hablarle de ti para el 14 de febrero. Te pedimos, Señor, que a lo largo de este año podamos ver tu gloria y podamos ver personas creyendo tu palabra, creyéndote a ti, entregando sus vidas a ti y siendo cambiados por el poder de la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre. Señor, creemos en ti. Bendice a tu pueblo. Al salir de este santo lugar, Señor, llévanos con tu bendición, fortalecidos en el Espíritu y con deseo de creer tu palabra y vivir en tu palabra y hacer tu palabra y predicar tu palabra y enseñar tu palabra, porque es tuya, Señor, y hace bien a los que la creen y la viven, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, pido tu bendición para la iglesia, en esta hora y siempre, por Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.